Hola, ¿cómo estás? Te saluda Rubén Orellana de este lado y quiero darte la bienvenida a este nuevo video. ¿Cómo hablar en público sin miedo? ¿Te gustaría saber los consejos, los trucos en este video? Mira, yo creo que todos anhelamos, la mayoría de las personas quisieran hablar en público sin miedo, pero la clave es practicar, ¿sí? En este video te voy a mostrar de manera sencilla cómo lo puedes hacer, cómo puedes hablar en público sin miedo. Aquí vamos a aprender entonces a hablar en público sin miedo. Una inquietud en las personas es encontrar la fórmula para superar el miedo. Las personas quisieran hablar en público sin miedo, pero ¿cuál es esa fórmula? ¿Existe realmente una fórmula que te diga vas a hacer esto o vas a practicar esto y vas a hablar sin miedo en público? Yo creo que existe. La clave está en nosotros, en usted. O quisiera hablar en público sin miedo. El miedo es una emoción. La función que cumple el miedo simplemente es alertarte, es protegerte. ¿Protegerte de qué? De algunos peligros. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona no tendría miedo? Imagínate los cables que pasan por la calle. Una persona se sube por una escalera y lo puede agarrar sin ningún problema porque no tiene miedo. Imagínense que en una avenida la persona va a cruzar ante donde los autos van a estar pasando a una velocidad. No tiene miedo. Entonces, de alguna manera, el miedo tiene esa función de protegerte, de alertarte. El problema es que aquí muchas veces nos sobreprotege demasiado el miedo. Esa es simplemente la situación. Entonces aquí nosotros vamos a darle las fórmulas exactas de cómo nosotros podemos hablar sin miedo. Seguramente sientes de hacer el ridículo, de que se presenten situaciones inesperadas y te puedan llevar al fracaso. Es otra de los miedos, de las situaciones que la persona tiene miedo. Miedo al fracaso. ¿Qué pasa si esto pasa en mi presentación? ¿Qué voy a hacer? La gente me va a criticar. El mejor antídoto contra el miedo es la preparación. Aquí está la clave. Prepárate, prepárate, prepárate y prepárate. Y seguí preparándote. Entonces la preparación va a hacer que te sientas más confiado. En situaciones de contingencia, por ejemplo, que puede pasar alguna situación desprevenido, la preparación es lo que te va a dar confianza. Por decir, se va la energía eléctrica y no vas a tener apoyos visuales. Tú vas a estar tranquilo, vas a estar confiado porque tú sabes de qué vas a hablar. ¿Por qué? Porque te has preparado. Así que la preparación es la clave del éxito. Prepárate y el resto viene por añadidura. Cuando nosotros hablamos en público, te puedes enfrentar a un público difícil, por ejemplo. Un público desmotivado, desinteresado, expectante a que falles, a que te juzguen. Eso siempre va a pasar. Nos vamos a enfrentar a ese tipo de situaciones. También puede ocurrir, por ejemplo, durante tu presentación que se vaya la luz, que falle el sonido, el micrófono. Se puede borrar las presentaciones. Por ejemplo, no puede abrir el archivo de PowerPoint. A mí me ocurre, por ejemplo, cuando yo estaba dando mis primeras charlas, resulta que me invitan a una presentación pequeña. Habría más o menos entre 12 a 15 personas. Pero el problema es que cuando yo entrego mi dispositivo, Flash Memory, donde tenía almacenado mi documento en PowerPoint, le entrego a la persona encargada y al momento de hacer doble clic se borra. Situaciones como esas, por ejemplo, inesperadas se te puede presentar cuando hablas en público. ¿Qué tal, por ejemplo, si se nubla la mente? Lo que llamamos telón negro o telón blanco. Cuando tú tenías que decir algo, te preparaste, pero tu mente de alguna manera como que las ideas se van, se borran. A eso se llama
telón blanco o telón negro. En este caso, como que se te nubla la mente. Si estás preparado y tienes alguna solución planificada para atender esas circunstancias que pueden pasar, y de hecho va a pasar. Si hasta el día de hoy no te ha pasado, en algún momento te va a pasar. Ahora, tendríamos que hacer una diferencia entre el miedo real y el miedo irreal. Recordemos que las emociones, como el miedo, no se pueden eliminar, pero se pueden controlar y se pueden superar. El miedo, los primeros minutos siempre estará ahí. La ansiedad, el temor, van a estar siempre ahí. Yo, por ejemplo, vengo años ya dando cursos, seminarios, pero sigue sintiendo miedo los minutos iniciales. Obviamente nosotros ya sabemos qué hacer cuando se presentan estas situaciones. Por el simple hecho de que somos seres vivos, que sentimos, y qué alegría hacerlo eso, ¿no? Porque nos podemos enojar, nos podemos poner triste también, podemos sorprendernos de algo. Somos seres humanos y en cada momento estamos en diferentes situaciones y emociones. Entonces, número 1, el miedo real se enfrenta actuando cuando tenemos confianza de que estamos preparados. El miedo real, porque cuando alguien te dice vas a hablar en público, obviamente es un miedo real, porque te vas a enfrentar a un auditorio, a las personas desconocidas. ¿Cómo enfrentamos? Cuando tenemos confianza en nosotros mismos y de que sabemos que nos hemos preparado adecuadamente. El miedo irreal que se genera simplemente en nuestra mente cuando dejamos que el negativismo gane protagonismo en nuestra mente. Se enfrenta revelando la verdad y evitando hacer suposiciones falsas o sin fundamento. Los miedos irreales simplemente son inventados, podríamos decir de esa manera, en nuestra mente. Convierte el miedo en pasión. Para hablar en público sin miedo, debes primero poder identificar si la angustia o el miedo es real o irreal. Y por último, aprender a aprovechar la energía que se genera producto del miedo para convertirla en pasión, la cual obviamente va a irradiar por todo el entorno. Si tú lo conviertes el miedo en energía, eso va a proyectar al público y va a contagiar eso. No importa las circunstancias que te esté pasando. Ya quizá estás a punto de desplomarte en el escenario por los nervios, pero inyéctale fuerza, energía. Yo les digo, habla con ganas. ¿Con ganas de qué? Con ganas de poder triunfar, de ganar. Así que cuando en esos momentos los nervios intentan traicionarte, como que se te van las ideas, inyéctale fuerza, pasión, energía, entusiasmo y vas a ver cómo tu público también reacciona de esa manera. El miedo es energía que se transmite. Las emociones son energía pura. Hasta verlas por ejemplo, personas que vemos alegres, te contagian esa alegría. Las personas que hablan con entusiasmo también contagian. Un líder que proyecta seguridad, confianza, también esa energía proyecta a las demás personas. Por ejemplo, la furia nos incentiva a actuar, el miedo invita a acciones que nos protegen. Cuando eres consciente o cuando somos conscientes de la presencia de esta fuente de energía, le permites estar, pero no te dejas que se mueva a su libre albedrío. Sabes que el miedo va a estar presente en cada momento de nuestra vida, pero no tienes que dejar que el miedo te domine. Tú tienes que dominar al miedo. ¿Cómo? Enfrentando, actuando. ¿Qué pasa si, por ejemplo, por el contrario, utilizas esta energía para proyectar tu fuerza de comunicación al hablar en público? Y eso va a ser de esa manera. Tu público va a reaccionar de esa manera, proyectando energía.
una manera de proyectar y compartir con tu público la pasión y la alegría, la cual sientes que es agradable para ambas partes. Proyectar pasión y alegría. La mejor receta no es buscar hablar en público sin miedo, no es evitar al miedo, sino utilizar al mismo miedo para mostrar y vender con energía el contenido de tu presentación. Ahí está la clave. Cuando sientes temor, finge valor y todo lo que finges se te va a convertir en realidad. Si sientes temor, finge valor y todo lo que finges se te va a convertir en realidad. Por ejemplo, los deportistas, en el caso estamos viendo a un deportista élite, a un futbolista muy conocido. Ellos utilizan el miedo y lo convierten en energía, porque obviamente, a diferencia de los conferencistas, ellos constantemente están proyectando fuerza al correr detrás de la pelota, al marcar goles, la fuerza, el entusiasmo que ellos contagian al momento de jugar. Los conferencistas exitosos utilizan el miedo para irradiar energía y poder. Obviamente el público recibe esa energía del conferencista, del expositor, del orador, recibe con afecto a través de la energía se involucra y obviamente participa. Recordemos que la energía se transmite a la persona o al público que está al frente de ti. Entonces te voy a dar 3 técnicas prácticas para vencer el miedo al momento de hablar en público. Número 1, respiración profunda. Inhala. Puedes retener el aire por unos 3, 4, 5 segundos y luego exhala en un tiempo mayor. Por decir, inhala en 4 segundos, retienes unos 7 segundos y exhalas en 8 segundos. Obviamente cuando nosotros respiramos, hacemos respiraciones profundas, nuestra mente se oxigena. Es como que nuestro cuerpo se relaja. Por eso es importante hacer respiraciones profundas. Número 2 es relajación muscular. Antes de ingresar al escenario puedes hacer cierto tipo de movimientos, por ejemplo con las manos, como estarías sacudiendo tu mano, o empuñar a cada instante. ¿Para qué? Para que la adrenalina, es una sustancia que segrega nuestro cerebro, puede estar en constante movimiento. Y número 3 es la visualización positiva. Verte en el escenario dando conferencias con seguridad, confianza y poder. Así que toma en cuenta estos consejos.